Muy buenas y bendiciones reciban todos de nuestro Señor, el Eterno, en esta transmisión. Carlos Veloz, Fe y Razón, que como siempre buscamos hacer programas que glorifiquen a nuestro Señor y también llevar temas que ustedes puedan con nosotros interactuar en la caja de comentarios, reflexionar y que ustedes puedan presentar sus argumentos, textos bíblicos, que ustedes puedan formar parte de la conversación. Así que compartan este video. Si están llegando, pues pueden ir dejándonos su apoyo con un like. Y también ustedes pueden invitar a hermanos y amigos a formar parte de nuestra plataforma para que ustedes también puedan aportar en estos temas. Hoy tenemos nuevamente como invitado un querido amigo, el cual pues estamos aprendiendo bastante de su conocimiento con respecto a la historicidad del pueblo de Israel, la parte, vamos a decir, de estudio de la conformación tanto del conocimiento del judaísmo como sus escritos históricos revelados y la conformación que se da en los profetas que recibieron precisamente esa revelación de parte de nuestro Dios, el Eterno, para que podamos tener su palabra. Con nosotros, el maestro Yehonatán, quien ya participó con nosotros en un tema interesantísimo, el cual aprendimos muchas cosas. Y hoy vamos a desarrollar el tema del desarrollo del canon hebreo del Antiguo Testamento. Un tema apasionante, un tema que trae mucha controversia, incluso en dos posturas dentro del cristianismo, la cosmovisión cristiana evangélica y la cosmovisión católica, apostólica y romana. También la cosmovisión católica ortodoxa, en esa división que se da históricamente entre Oriente y Occidente. Y vamos a ver si podemos arrojar luz dando nuestros aportes con respecto a este tema. También va a venir a la plataforma nuestro querido hermano, el apologista Salvador Barragán, del canal Apologista Salvador Barragán, quien maneja a profundidad los temas del desarrollo histórico del cristianismo y precisamente también la parte de la conformación ya de la totalidad del canon de la palabra de Dios como lo reconocemos los cristianos en la parte de sus distintas ramificaciones. Así que, maestro Yehonatán, bienvenido. Shalom, el Señor le bendiga. ¿Cómo se siente? Vamos a encender el micrófono. Bien, buenas noches a todos los que siguen a Carlos en este maravilloso programa Fe y Razón. Una vez más me encuentro más que contento de poder nuevamente comparecer ante ustedes, simplemente compartir ideas, respetando la creencia de cada quien, entrando simplemente en un aspecto aquí de amistad. Y nosotros como dominicanos que somos y que profesamos líneas de pensamiento distintas en cuanto a la fe se refiere, lo cual es normal en este tiempo, nos compite este momento de poder participar con ustedes. Maravilloso. Muy bien, muy bien. Y Jonathan, el tema es un tema que no es simple. Tiene muchos puntos de estudio histórico. O sea, hay que reflexionar profundamente en el desarrollo de la conformación, no solamente de cómo el cristianismo, la cosmovisión cristiana, pues fue desarrollando su historia, sino también la parte de los judíos, ¿no? La parte en donde precisamente por ese evento, por esa situación que se vivió en el año 70, después de nuestro Señor Jesucristo, lo cual otros llaman después de la era común, ¿verdad? Sí. Vivió el pueblo de Israel con la destrucción del templo, con la protección de sus textos,
para mantener su estructura histórica tradicional que ellos habían venido salvaguardando por mucho tiempo. Y dentro de eso está la protección de sus textos sagrados, en donde, y tú me ayudarás ahí a entender, ellos tenían una identificación muy clara de sus textos, es decir, la parte de textos históricos, la parte de textos proféticos inspirados y así sucesivamente. ¿Qué tú nos puedes decir con respecto al desarrollo del canon hebreo del Antiguo Testamento? ¿Cómo lo formó la parte natural del pueblo de Israel? Es decir, de sus rabinos, sacerdotes en un momento, la parte académica del pueblo de Israel. ¿Cómo protegieron sus textos y cómo se da ese canon? Te escuchamos, Jonathan. Bien, no pretendo en este caso agotar toda la información, ya que es bastante, pero podemos hacer un pequeño sondeo, ¿verdad? A través de la historia, de todo lo que nos puede agregar la historia en cuanto a la formación del canon, del Tanaj, de la Biblia hebrea, se refiere, ¿verdad? Bien, ¿por dónde voy a empezar? Voy a empezar por un personaje histórico que a muchos de ustedes les interesa. Y para eso me voy a dirigir a una cita que hace el cronista llamado Yosef Matityahu Hakohen, mejor conocido en el mundo como Flavio Josefo. Flavius Josefus, pero su nombre original es Joseph Matityahu Hakohen, su nombre hebreo, porque él no era romano. Él no era romano, él era, ¿verdad? Judío. Entonces, ¿qué sucede? Él dice en su libro Contra Apión, en la parte 1, capítulo 8, dice el propio Flavio Josefo, es una cita que voy a hacer de cómo él veía el canon de la Biblia en su época, o sea, en el siglo I. Voy a remitirme a 1900 años atrás, ¿verdad? Ver cómo Flavio, qué tenía Flavio Josefo en su mente con respecto a la Biblia hebrea. Y luego voy a hacer algunas citas del Nuevo Testamento para que yo no tengo mucho que aportar. Yo simplemente voy a dar las fuentes, voy a dar las citas, y de ahí el propio público puede sacar su propia conclusión al respecto. Dice Flavio Josefo en su libro Contra Apión, dice: por una consecuencia natural, dice, o más bien necesaria, puesto que entre nosotros no está permitido a cualquiera escribir la historia, dice él que no le está permitido escribir la historia, y puesto que nuestros escritos, fíjese, ya él está entrando, nuestros escritos no presentan ninguna divergencia, sino que solo los profetas contaban con claridad los hechos lejanos y antiguos por haber conocido, o sea, por haberlos conocido por inspiración divina en hebreo, Ruach HaKodesh. Bien, dice, y los hechos contemporáneos, ya se refiere a su época, tal como sucedían a sus ojos. Por una consecuencia natural, digo, no existe entre nosotros no existe entre nosotros una infinidad de libros en desacuerdo y en contradicción, sino solamente 22, váyanse por ahí, 22, ¿por qué? Porque en la época de Josefo habían 2 libros que no habían entrado al canon todavía, porque nosotros sabemos que el canon hebreo tiene 24 libros, ¿verdad que sí? Eso no debería de sorprendernos. De hecho, entre los judíos se habla del canon largo y el canon corto. ¿Comprende? Sigue diciendo Josefo, 22 que contienen los anales
de todos los tiempos y gozan de justo crédito. Oye lo que dice él, gozan de justo crédito. O sea que él está dando credibilidad de inspiración divina a esos escritos. Dice, son en primer lugar los libros de Moisés, fíjate de la división que él trae, los libros de Moisés, en número de 5, igual como lo tenemos hoy, que comprenden las leyes y la tradición. Fíjate, leyes y tradición. Desde la creación de los hombres hasta su propia muerte. O sea, para Josefo, Moisés es el responsable de estos escritos, ¿verdad? Es un periodo de 3000 años, poco más o menos. Desde la muerte de Moisés hasta Artajerjes, ¿verdad? Ya se está yendo al siglo VI antes de la era común, sucesor de Jerjes en el trono de Persia. Los profetas que vinieron después de Moisés contaron la historia de su tiempo en 13 libros. ¿Cuáles son los profetas que se está refiriendo aquí? Que se está refiriendo Josefo. Josué, Yehoshua, Shoftim, jueces, Shmuel, Samuel, los que son mencionados en el libro de los reyes, ¿verdad? Eliahu, Elías, etcétera, Elisha, Eliseo, etcétera. Dice, contaron la historia en 13 libros. Los 4 últimos contienen himnos a Dios y preceptos morales para los hombres. Los preceptos morales que él está hablando aquí son los salmos, los proverbios, Eclesiastés, etcétera. Dice, desde Artajerjes hasta nuestros días, los acontecimientos han sido narrados, pero a estos escritos no se concede el mismo crédito que a los precedentes. Fíjate que ya Josefo le otorga mayor fuerza a los escritos de Moisés y a lo de los profetas les resta. O sea, le da inspiración divina, le da fuerza, pero no como a los escritos de Moisés. Bien, no se concede el mismo crédito que a los precedentes, porque ya no se han sucedido tan exactamente como los profetas. ¿Entiendes? Y ya los escritos de los salmos, proverbios, etcétera, le concede menos fuerza todavía. Los hechos demuestran con qué respeto nos acercamos, o sea, él se incluye, con qué respeto él se acerca a nuestros propios libros. Fíjate, él está haciendo aquí una pequeña recapitulación de lo que es hace 1900 años la conformación del canon de lo que se conoce en Occidente como Antiguo Testamento, pero que en Israel es Tanaj o Biblia hebrea. Después de haber pasado tantos siglos, nadie se ha permitido ninguna adición, ningún cambio. Para todo judío es natural desde su nacimiento pensar que ahí se contienen las voluntades divinas, o sea, la voluntad del Eterno, cosa que la repite Jesús en el Nuevo Testamento más adelante, en Mateo capítulo 7, verso 21 en adelante, cuando dice, no todo el que diga Señor, Señor, o que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, o sea, la voluntad divina. Dice, las voluntades divinas, respetarla y en caso de necesidad, morir por ellas con alegría. Oye, ¿hasta dónde se va José? Morir por lo que dicen esos textos. Así, hemos visto ya a muchos de ellos soportar en cautividad torturas y toda clase de muertes en los anfiteatros en Grecia por no pronunciar una sola palabra contraria a las leyes y a los anales que las acompañan. Fíjate bien que él dice, por no pronunciar una sola palabra contraria a las leyes. ¿A qué se parece esto? A lo que dijo el propio Jesús de Nazaret, Mateo capítulo 5, verso 17. No he venido a abrogar nada de la ley, sino a cumplirlo. Porque les digo que antes pasarán el cielo y la tierra, antes que una sola palabra de la ley pase. Fíjense que estos dichos acompañan de alguna manera a la sociedad judía del siglo I, los primeros 100 años, del año 0, ¿verdad? Partiendo desde el calendario católico hasta principios del siglo II, donde empieza el año 100. Muy bien. Y Jonathan, tú mencionas a Flavio Josefo, quien da una referencia en ese momento
del reconocimiento de los textos del pueblo de Israel en cuanto a la Tanaj. Sin embargo, no hay una clasificación absoluta de otros textos que luego fueron reconocidos, o no sé si, porque si no me falla la memoria, hay no un cierre absoluto, sino un reconocimiento ya para el siglo II antes de la era común, como ustedes le reconocen, y nosotros lo llamamos antes de Cristo, de la totalidad de textos que son reconocidos como inspirados, es decir, textos proféticos, textos que son salmos y también, obviamente, los textos de Moisés, donde Flavio Josefo de manera directa reconoce la autoridad profética y de revelación que tiene la Torá, el Pentateuco de Moisés. O sea, él lo identifica claramente. ¿En qué momento, según tú hayas investigado, se da una conformación de un reconocimiento tanto de ley de Moisés, salmos y profetas en un compendio de 39 textos que más adelante, por un trabajo que hizo un académico de su tiempo y fue muy meticuloso en reconocer lo que eran textos históricos, como le llamaban los judíos, apócrifos, que luego la iglesia cristiana en su momento le llamó deuterocanónico, o algo que pudiese hasta sonar un poquito contradictorio, como si fuese un segundo canon, como si hay un segundo canon en el Antiguo Testamento, como si los judíos vieron dos canons separados cuando hay una estructura completa. ¿En qué momento tú puedes entender que hay un reconocimiento de textos que completan 39 textos? Porque hay una conformación de 39 textos ya, incluso al día de hoy, reconocidos por el mismo pueblo de Israel en lo que ellos entienden que es su canon bíblico. Escuchamos. Bien. Fíjate bien. Cuando nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de la conformación del canon hebreo, tenemos que remontarnos aproximadamente al siglo V antes de la era común, con Esdras y Nehemia. Estaríamos hablando aproximadamente entre el año 465 al año 424. ¿Entiendes? Y hasta esa época existían unos 22 libros. Luego, en el siglo I, en el año 90, donde les llaman el Sínodo de Yafnia, o en la ciudad de Yafne, cuando el templo de Jerusalén fue destruido y los rabinos judíos de esa época, los maestros, había un rabino cabecera que le llamaban Johanan ben Zakkai. Johanan ben Zakkai. Si yo lo fuera a castellanizar, diría Juan ben Zaqueo. ¿Entienden? ¿Ven el Zaqueo que aparece del libro de Lucas? Es el mismo apellido que tiene este rabino. Zakkai es Zaqueo. Juan ben Zaqueo. Habría que analizar si probablemente Rabí Johanan ben Zakkai es un descendiente de este señor, porque coinciden en el nombre. Y en la antigüedad los hijos eran llamados por el nombre de sus, o sea, por el nombre y el nombre del padre. En esa época entonces quedaron dos libros fuera. ¿Por qué? Porque para la época de Esdras y Nehemías todavía la historia de Esther no había ocurrido. ¿Entiendes? No había ocurrido. Entonces el libro de Cantar de los Cantares también quedó fuera. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Luego, en el siglo I, los rabinos, Rabí Akiva, agregó el Cantar de los Cantares al canon de la Biblia. Y también los rabinos que vinieron después agregaron al libro de Esther. ¿Comprenden? Agregaron al libro de Esther. Y aquí vemos un aumento en el libro en el canon bíblico. Ahora, ¿qué pasa? Ese es el canon de la comunidad judía del siglo I. Anexo a eso existe la comunidad judía de Alejandría. La comunidad judía de Alejandría. ¿Qué pasó con esta comunidad? Bueno, esta comunidad hicieron así. Ellos no hablaban hebreo.
ellos hablaban griego. Entonces, al hablar griego, hicieron una traducción. Primero, en una primera instancia, solamente se tradujeron los primeros 5 libros de Moisés al griego, lo cual a lo que se le llamaba la Septuaginta en una primera instancia no era todo el texto del Antiguo Testamento, como lo tenemos en la Septuaginta del día de hoy. Fue primeramente a los 5 libros de Moisés. Pero luego, como ellos fueron encontrando más escritos, que según la historia, el encargado de esta obra fue uno de los descendientes de los generales de Alejandro Magno, llamado Filadelfo II. Filadelfo II, él encargó eso. En el Talmud aparecen, en la literatura rabínica del siglo II al IV, aparecen unos datos que no necesariamente deben ser vistos históricamente, pero que coinciden con esa época, y es que el Talmud en el Tratado de Megilá dice que el día que la Torá fue traducido al griego, eso estoy hablando ya en palabras de la tradición judía, el día que la traducción de la Biblia, de la Torá, fue hecha al griego, para el pueblo judío eso representó como si fuera el pecado del becerro de oro. Correcto. ¿Por qué? Porque habían tantos conceptos en esa, o sea, el idioma hebreo tiene conceptos que no son posibles en el idioma griego y viceversa. El griego tiene conceptos que no son posibles en el idioma hebreo. O sea, un paréntesis a ella, Jonathan. Quiere decir entonces que lo que se intentó hacer quizás desde la concepción del idioma, la cultura, para los que estaban en la diáspora, era como hacer paralelismos en textos que tenían un concepto muy específico y que para el pueblo de Israel, es decir, para la naturaleza del texto, cómo Dios se lo reveló, el idioma, eso era algo sagrado, era algo muy propio. Porque yo tenía entendido lo mismo también. Sí. Imagínate que eso causó muchísimos problemas teológicos, pero cantidades de problemas teológicos que lo vemos reflejado en la historia. Cantidades. De hecho, el Talmud en el Tratado de Megilá también dice 13 cosas que los rabinos tuvieron que mal traducirlas a propósito para que no se fuera a perder la esencia del entendimiento del hebreo. Y aún así, como quiera, de todas formas, el texto sufrió demasiados cambios. Aún así. En tal caso que surgieron tantas cosas a partir de eso, que el cristianismo, incluso el problema del surgimiento del cristianismo, y cuando digo el problema no lo estoy señalando como algo negativo, sino como algo que fue necesariamente que tuvo que pasar en la historia. ¿Me entiendes? Ya para el año siglo III, que vendría siendo el año 250, empezaron durante 100 años. Ya para el año 150, antes de la era común, ya el texto del todo el Antiguo Testamento ya estaba terminado, aproximadamente para el año 130, antes de la era común. Entonces, el nieto de Jesús ben Sirac, autor del libro eclesiástico, habla en su prefacio del libro de la traducción griega de la Septuaginta. Entonces, ¿qué pasó? La versión griega de los 70, la LXX, contiene 7 libros más que la Biblia hebrea. ¿Cuáles son? Judith o Yehudit, porque es una mujer judía, Tobit o Tobías, eclesiástico, de donde viene, la gente piensa que la palabra iglesia no está en el Antiguo Testamento, la palabra iglesia está en el Antiguo Testamento. Cuando una gente dice eclesiastes, ya está diciendo iglesia y no lo sabe. Lo que pasa es que en hebreo se dice coelet. Coelet, correcto. Ajá, coelet. Congregación. Ajá, pero en griego es eclesiástico. Correcto. Que es de donde viene la palabra griega, eclesía, que se tradujo luego como iglesia. ¿Tú ves? Y también tenemos el libro de Eclesiástico, también está el libro de Sabiduría, también tenemos el libro de Baruch y el libro de Primero y Segundo de Macabeos. ¿Entiendes? También están las versiones griegas del libro de Daniel y del libro de Esther.
¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Ya en la comunidad judía de Alejandría tenemos un canon más amplio. Ahora hay que reconocer que para los judíos de la comunidad de Alejandría, esos libros eran tan sagrados como los eran para la comunidad de Israel, los 24. Ahora, hay que saber algo. ¿Quién tiene la autoridad aquí? La autoridad la tenían los judíos, la comunidad judía que vivía en Israel. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento, que es, vamos a decir, casi paralelo a al desarrollo de la tradición judía, o sea, cuando se empieza probablemente el Nuevo Testamento a escribir, también se está escribiendo la tradición judía. ¿Comprende? Son casi paralelos. Entonces, ¿qué pasa? Que el Nuevo Testamento no apoya en cierta forma, o sea, hay que entender algo aquí, que es un poquito como complejo de explicar. Lo que sirve de base para el Nuevo Testamento no es el texto hebreo, sino la Septuaginta, que es el canon más largo. Ahora, históricamente hablando, cuando el Nuevo Testamento se refiere a la Biblia, no se refiere no al texto, sino a la historia. La historia se refiere al canon hebreo y no al griego. No sé si puede entender la diferencia. Es algo complejo porque es un punto histórico, porque estamos hablando de un contexto cultural en donde se está desarrollando basado en la concepción de los judíos en ese momento, dominados por el Imperio Romano. Y me explico, porque tú diste un punto interesante, maestro Jonathan, y es que cuando los judíos, que eran muy celosos de su tradición en cuanto a rendirles el reconocimiento inspirado a los textos en sus sinagogas, no lo hacían sobre la base de un pensamiento griego o de la base de textos de la Septuaginta, de la traducción de la Septuaginta, porque esto era para la diáspora. Sí, eso es para la diáspora. Pero en el pueblo de Israel, cuando se abría un rollo en una sinagoga, es el texto se abría hebreo. En el texto hebreo. Es el texto hebreo. Sobre la base del canon hebreo. Entonces, todo el que se desarrolló. Pero la cita textual del Nuevo Testamento no es el texto hebreo. Es el texto griego. Aquí voy. Porque el desarrollo, y es un punto interesante que tú traes. Es un punto que se toca muy poco, incluso en los foros de debates y eso. Porque lo que tengo entendido en la profundidad del desarrollo histórico del pueblo de Israel es que tenían el mismo celo tradicional de cuando se desarrolló la Septuaginta, que ellos ven que es como una afrenta a la pureza del lenguaje y de los escritos inspirados por Dios para el mismo pueblo. Entonces, cuando nosotros hacemos un ejercicio mental yéndonos a la época, viendo el contexto cultural y vemos cómo esos rollos eran abiertos. Por ejemplo, la profecía que se presentaba en un texto como el profeta Isaías. Ese texto se citaba en hebreo. Ese texto se conceptualizaba en hebreo y los que lo escuchaban lo entendían precisamente basado en su visión cultural de los textos inspirados. Es decir, ahora, a partir del desarrollo del cristianismo, pues obviamente el Nuevo Testamento se fue conformando ya para una comunidad no únicamente judía, sino para todos los que estaban en la diáspora y para aquellos que tampoco pertenecían a esa línea directa de formar parte natural del pueblo de Israel. Me refiero a los gentiles, a los que ni siquiera eran judíos, que recibían esas enseñanzas en sinagogas externas al pueblo de Israel, vamos a decir en aerópagos, en reuniones distintas, pero sobre la base del pensamiento judío, es decir, de los textos. Estoy hablando del Antiguo Testamento, no del Nuevo, citando del Antiguo Testamento lo que ellos entendían eran inspirados, independientemente de que en la diáspora fuera del pueblo de Israel se manejase
la Septuaginta, que tenía textos que el mismo pueblo de Israel no eran reconocidos como inspirados, porque ya hay un canon estructurado después entrando casi ya al siglo II, que es obvio, ¿no? Sí, claro, claro. Yo quiero que tú me ayudes ahí, viejo Natán, en esa parte. Estos textos inspirados, textos inspirados del pueblo de Israel, que estaban identificados como ley de Moisés, Pentateuco, sí, ¿verdad? O la Torá. Sí, ley de Moisés, Pentateuco, sí, es lo mismo. La instrucción, exactamente. Los salmos que tienen... Los profetas, segundo los profetas. Sí, pero yo voy mencionando así, no te preocupes. Ajá. El orden de los factores no nos va a alterar el producto, tú nos vas corrigiendo ahí. Los salmos que tienen una estructura, ¿verdad? Que se fue desarrollando también, y los profetas que se reconocen profetas, o sea, textos proféticos que son aceptados, aunque hubo un desarrollo. Estos textos se pueden concatenar con otros textos que son apócrifos o que se le llamaron deuterocanónicos, como si fuesen igual, tuviesen inspiración independientemente de lo que reconociesen los judíos. Mira que lo que pasa cuando tú te lees, por ejemplo, los textos, por ejemplo, de Macabeos. Por ejemplo, cuando tú lees Macabeos, primera de Macabeos, segunda de Macabeos, no es primera ni segunda, es primer libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, ¿verdad? No son primeras porque no son cartas, se le llaman así, son las cartas de Pablo. Sí. Cuando tú analizas esos textos en cierta forma corroboran los textos que ya son inspirados. ¿Por qué? Porque ellos los citan. Sí, porque es un texto histórico, o sea, o sea, tienen validez histórica, aunque mencionen cosas que sí están en los inspirados. Es como que yo escribo un libro, o sea, libro de Carlos Veloz. Yo hablando de escrituras que están en textos inspirados, pero eso no hace que mi texto sea reconocido como inspirado, sino un texto histórico de un escritor que está viviendo una situación y menciona cosas que sí están en documentos inspirados por Dios, que lo reconoce el pueblo de Israel. Entonces, yo creo que hay que hacer esa separación académica. Los 7 libros que tiene la Biblia griega, con respecto al canon hebreo, quedaron siendo como deuterocanónicos. Pero son más de 7, son alrededor de casi... hay más. Mucho más. No, hay más, porque hay que citar paramolimeros, hay que citar Esdras, hay muchísimos, hay cuarta de Esdras, hay cantidades. Ahora, ¿en qué yo me quiero centrar? Que para la comunidad judía de Judea, esos libros, o sea, los primeros que agregó la Septuaginta, quedaron como deuterocanónicos. Ahora, como esos libros, bueno, de alguna manera... Pero el término deuterocanónico es un término griego. El término deutero es el judío. Deutero es segundo. No, deutero es segundo. Y canónico quiere decir como segundo canon. O sea, está bien que usted lleve, o sea, usted tiene un gran respeto por la concepción cristiana dentro de su totalmente. estudio. Exacto, pero en términos académicos aquí, o sea, el canal, el programa, hablar las cosas para que la gente pueda tener una enseñanza, o sea, sin maquillar, hay que decir cómo lo veía el pueblo judío. O sea, estos textos apócrifos eran textos que tenían valor histórico, que tienen un respeto histórico, pero ellos entendían muy bien cómo estaba establecido su canon, estructurado su canon. Bueno, para darte esa respuesta, no la voy a dar yo ni siquiera. No. ¿Sabe quién va a dar esa respuesta? Esa respuesta la va a dar el Nuevo Testamento, no yo. El Nuevo Testamento va a decir aquí qué piensa el Nuevo Testamento del canon hebreo. ¿Entiendes? No yo, lo va a decir el Nuevo Testamento, porque obviamente en la concepción judía solamente se reconocen 24 libros. Y decir eso o agregar más detalles a eso sería como llover sobre mojado. Ahora vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento, que es una escritura de principios del siglo II hasta final del siglo III. Vamos a ver. O principios del siglo IV. Bien. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Por ejemplo, según la concepción griega, la teología, el Antiguo Testamento está dividido en Pentateucos, históricos, poéticos y proféticos. Fíjate bien, 4. Primero, Carlos, tenemos Pentateuco. Segundo, históricos. Tercero, poéticos. Y cuarto, proféticos.
Así es que la teología griega, la concepción griega, la teología propiamente dicha, considera el canon del Antiguo Testamento, porque hay que hacer una diferencia. Antiguo Testamento no es igual al texto hebreo. Se parecen en contenido, pero su distribución y su estructura es totalmente diferente. Claro, hacen una identificación de los textos, es obvio, correcto. Sí, es Porque totalmente. Ajá. hay una confusión en cuanto al término canon, porque se piensa que cuando se dice canon es como que no hay una estructura de reconocimiento de textos. No, hay un compendio de textos que uno le puede llamar canon porque la parte histórica de los textos forman parte de un estudio histórico de un pueblo. O sea, Sí. no es que se deja fuera. Ahora bien, dentro de ese compendio, dentro de esa estructura general canónica, entonces vienen las identificaciones de lo que es inspiración de Dios con un grado, ¿verdad? Con un grado de reconocimiento que es parte, vamos a decir, de lo que Dios establece para que se pudiese entender qué era lo revelado directamente de Dios, es decir, qué tenía peso de revelación de Dios en cuanto a el conocimiento profético, en cuanto al conocimiento de la ley, en cuanto al conocimiento que entra, que como los salmos entran también con base profética, porque David era un profeta del pueblo de Israel. Para hablar sobre lo que es inspiración también voy a utilizar el Nuevo Testamento, cómo el Nuevo Testamento define la palabra inspiración. ¿Entiendes? Porque la tradición judía, la tradición judía dice que es Moisés y los profetas y los hagiógrafos, los escritores. Claro. ¿Entiendes? Entonces tenemos Moisés, profetas, según la tradición judía, Moisés, profetas y los hagiógrafos. ¿Entiendes? Entre ellos David, Shlomo, Esther, etcétera. Ese grupo. Ahora, la estructura hebrea, la estructura judía del Tanaj es Torah. Acuérdate que la griega es Pentateuco, histórico, proféticos y poéticos. Son 4. Pero la estructura hebrea es Torah, Neviín y Ketubín. Ketubín, claro. Torah, traducido como ley. No es correcto, pero vamos a dejarlo así. Neviín. Es instrucción, o sea, instrucción. Ahí está la mayormente. Pero tiene un compendio legal, Jonathan. Hay un compendio legal. Obviamente. No, la Torah tiene dos acepciones. Vamos a crucificar tampoco el lenguaje, porque hay ley ahí. Yo sé. La Torah tiene 2 acepciones básicas en la concepción judía, que es ley y enseñanza. Ley y enseñanza. Bien, entonces luego tenemos la segunda estructura, que es la estructura Neviín, que desafortunadamente se traduce profeta. No es correcto, pero para utilizar un paralelo. ¿Cómo lo usamos en el español? En español habría que decir portavoz. Bueno, pero que un profeta es un portavoz. Bueno, pero es que no hay un pleito entre el lenguaje, no debe de haber un pleito, sí. Ok, ¿qué es un profeta? Alguien que porta un mensaje. ¿Se le puede llamar? Lo que pasa es que según la cultura griega, Apolos es el dios de la profecía, de lo que va a pasar en el futuro. Bueno, pues eso era problema de Apolos. Ellos llevaban un mensaje también. Sí, pero mira que lo que sucede, la concepción de la profecía en la cultura judía es un poco diferente. Yo no estoy diciendo que la otra sección es mala, no me malinterprete, es correcta también. Ahora, la cosmovisión judía tiene una forma distinta de cómo verlo. Una conceptualización. Sí, tiene una conceptualización ligeramente distinta. Y es que el profeta de Israel, el portavoz, no quiere, escucha esto, el profeta judío no quiere que lo que él profetiza o lo que él dice que va a suceder, suceda. ¿Tú estás comprendiendo la diferencia aquí? El profeta judío no quiere que lo que él dice se cumpla. Él no quiere eso. ¿Sabe qué es lo que él quiere? Él lo que quiere, el profeta judío lo que quiere es, por medio de lo que él dice, producir arrepentimiento en la persona que lo escucha, para que la persona que lo escucha se devuelva de su mal camino
y lo que él va a decir que no suceda. No, pero o sea, el Señor, ¿verdad? Ajá. También en la transmisión de su mensaje al profeta, él le dice, por ejemplo, a Jeremías claramente, pero ¿acaso quiero yo la muerte del impío? No. Y no que se aparten de sus malos caminos. No, yo no quiero la muerte del impío, pero es que están en desobediencia. Entonces, el mensaje hay que llevarlo y ahí se da. Pero el deseo del profeta No, es. ni del profeta. Jonás no quería ir a Nínive. Pero por ejemplo. él fue el único. Él fue el único que de alguna manera quería como que se cumpla lo que él dijo. ¿Sabe para qué? Para él no quedar mal a los ojos de ellos. ¿Entiendes? Pero sí, verdaderamente la gran mayoría de los profetas no querían que lo que ellos decían se cumpliera. Ellos lo que querían era producir un cambio en la gente. ¿Tú ves? Por eso quiero traer esa pequeña sección. Y la segunda, o la tercera, perdón, acepción es Ketubín o escritos. Estos señalan 3 niveles proféticos que lo hablé en el primer programa que tuvimos. Ley, enseñanza, Neviín tiene el segundo nivel profético que es Nebuá, de donde viene la palabra Naví, Nebuá. Los Naví dicen Nebuá, que es lo que es como decir el profeta profetiza. Y la Torá, que es el nivel Lemor que tiene Moisés, que es el más alto, y el tercero, que es el nivel Ruach HaKodesh. Esa es la distribución hebrea. Ahora, ¿está el Nuevo Testamento de acuerdo con esta distribución o con la de la Septuaginta? Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Vamos a ver. ¿Me entiendes? Porque tenemos que verlo de esa manera. Bien, antes de nada, voy a mencionar los libros que pertenecen a esta distribución. En la Torá o ley tenemos Génesis, Levítico, Números, Génesis, Éxodo, perdón, Levíticos, Números y Deuteronomio. 5. Que en hebreo serían Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. En los segundos, que son los profetas, tenemos a la cabeza de ese grupo, tenemos Yehoshua, Josué, Shoftim, jueces, Shemuel Aleph y Shemuel Bet, primer y segundo libro de Samuel. Luego tenemos Melahim Aleph, Melahim Bet, primer y segundo libro de Reyes. Luego tenemos Yishayahu, Isaías, Irmiahu, Jeremías, Yehezkel, Ezequiel, y luego, entonces, en el número 13. Pero ¿y Daniel? No, un momento, espérate. Ok, vamos a llegar a Daniel después, pero sí, está ahí Daniel. Vamos para allá. Bueno, okay. en el lado griego, pero en el lado hebreo no. No, está en el, pero me lo mandan ahora mismo. Sí, está en el lado hebreo. Aquí lo que pasa es que Daniel tuvo un proceso ahí. Bueno, hay un proceso con Daniel. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, entonces tenemos primero los primeros 5 libros, ¿verdad? 5. Entonces el número 6, Josué, 7, Jueces, 8 y 9, o sea, 8, Samuel 1 y Samuel 2, 9, Reyes 1 y Reyes 2, 10, Isaías, 12, Jeremías, 11, Jeremías, 12, Ezequiel. Entonces, fíjate el problemita aquí. Tú ves los 12 profetas pequeñitos que hay, los 12 profetas pequeñitos que son Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. Exactamente. Exactamente. Esos 12 profetas en la tradición judía es un solo libro. ¿Me entiendes? O sea, un solo compendio. Un solo compendio. Pero son escritos libros de cada uno de ellos, como se reconoce. Pero en un solo compendio. Ajá, en un solo compendio. ¿Cómo se llama ese compendio? En hebreo se llama Tere Asar. T-E-R-E-A-S-R. No, A-S-A-R. Tere Asar. Los 12 profetas. Eso es un solo libro. Que hubo un sínodo de sabios que se llamaba los Anshe Knesset Hagedolá, los hombres de la gran asamblea, que ellos reunieron todos los escritos de esos profetas y coleccionaron las más importantes. Y ese grupito se llamó los Tere Asar. Entonces, el número 13, partiendo desde Génesis, es ese grupo. Ahora, ¿qué pasa?
Luego, ¿cuál es el libro número 14 que está en la cima? Tenemos Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y 1 y 2 de Crónicas. ¿Entiendes? Ese es la estructura judía del canon. Exactamente, o sea, ahí se establece una estructura. Ya, esa es la estructura que describe el Nuevo Testamento, que vamos a ver si el Nuevo Testamento está de acuerdo con esa estructura. Vamos a ver. Lo que pasa, mira donde hay una confusión, Jonathan, disculpa. Cuando, y voy a mencionar, porque para nosotros los cristianos es la figura principal, ¿verdad? O sea, es el referente de todo esto, que es nuestro Señor Jesucristo, donde el mismo pueblo, aunque no lo acepta como Mesías en la parte del judaísmo, pero sí le reconoce como que fue un maestro de su tiempo. O sea, lo que mejor concepción tienen de él, que no lo aceptan como Mesías, dicen, bueno, fue un maestro de su época, se proclamó tal cosa que no fue aceptado, pero cuando Jesús menciona una estructura, como tú estás diciendo, una estructura, que dice Torá, ¿verdad? Sí. Profetas y salmos. Tú lo que quieres decir es que él se estaba refiriendo no a textos históricos apócrifos que no se mostraban en las sinagogas con la visión de la concepción de la Septuaginta, es decir, porque en el pueblo de Israel su cultura manejaba esto de esta manera, porque entendían como judíos a lo que se referían. Más o menos esa es la idea. Sí, esa es la idea. Lo que pasa es que vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento de esta estructura. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento continúa. Pero no lo detallan en el Nuevo. O sea, no hay un detalle. Simplemente se dice Torá, profetas, salmos o los escritos, sí, ¿verdad? Pero no hay un detalle. Entonces ahí viene la confusión. Que cuando menciona escritos, ahí están metidos los apócrifos que luego fueron sacándose uno por uno para dejar otro. Que no hay, Carlos, es que no hay otra forma de entenderlo. Esa es la única. ¿Tú me estás entendiendo? Es que no hay, por ejemplo, ¿qué significa la palabra escritura para Jesús en el siglo I? ¿Qué significa la palabra escritura? Lucas capítulo 24, verso 27 dice lo siguiente, dice, y comenzando desde Moisés, fíjate bien, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras que de él decían. Aquí no estoy hablando de la parte mesiánica, ¿verdad? No estoy hablando de eso. Correcto. Ajá, no estoy hablando de eso. No, ahí se está identificando una estructura. Ahí se está identificando la estructura. Correcto. ¿Entiendes? Y cita tres estructuras. Moisés, profetas y todas las escrituras que de él decían. Claro, cuando ustedes leen de él, se refieren a su persona. Cuando yo leo de él, me refiero a las enseñanzas. Ahí está ya el monólogo entre cristianismo y judaísmo, etc. Sí, no hay problema. Ustedes creen que a la persona, yo creo que a la enseñanza. Bien. Entonces, la palabra griega que está detrás de escritura es grafé. Grafé. Escritura o escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. No estoy hablando de la parte mesiánica, estoy hablando de la estructura que Jesús está enseñando. Dice que está escrito de mí, o sea, de mis enseñanzas, en el caso mío. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. O sea, ahora, ahí en ese texto ratifica que se hablaba tanto de él como de sus enseñanzas que venían de o sea, en la concepción de lo que creemos en Jesús y de lo que él decía de sí mismo. O sea, la escritura que hablan de mí y obviamente hay una enseñanza de lo que se pero dice. No vamos a discutir eso. No, ese no es el tema, pero es bueno. Pero es bueno porque es que la escritura habla claro de él, aunque no es el tema. Sí. Pero, no es el tema, sí. Yo estoy señalando la estructura, eso es todo. No, está bien. Ahora, mira donde porque esta es la parte central de la conversación, y es donde se puede hacer la distinción, que el problema es en la distinción.
no en la estructura como tal. Todo el mundo acepta una estructura tripartita, es decir, elementos en un compendio general del Antiguo Testamento, Sí. establecidos en estos tres parámetros, si podemos llamarle parámetros, es decir, Moisés, profetas, Salmos. Ahora, ¿dónde puede uno, y me gustaría escuchar tu opinión ahí, Jonathan, en la concepción judía que tú manejas muy bien, ¿dónde puede uno identificar estos llamados profetas con relación a sus textos? Porque ya tú me mencionaste a los profetas, sí, pero en una estructura dentro de una concepción cristiana se habla de textos proféticos inspirados donde no hay una referencia de esos textos como proféticos ni profetas. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, primer libro de Macabeo y segundo libro de Macabeo. Macabeo no era un profeta. Sin embargo, desarrolló un documento histórico que es respetado como texto histórico. ¿Por qué se tomarían textos como inspirados cuando el mismo pueblo de Israel, que establece una estructura canónica, no los tiene como inspirados en términos de revelación profética, sino como revelados muy fácil. En términos de una estructura histórica? Eso es muy fácil de responder. Son escrituras griegas. Entonces, al ser escrituras griegas, los que completaron el canon del Tanaj no lo consideraron inspirado, porque acuérdate que la tradición judía pone énfasis en el hebreo, en el hebreo, en el hebreo, en el hebreo. Entonces, la escritura griega no la consideraron sagrada. La escritura griega no la consideraron sagrada. No, eso es históricamente eso es cierto. Eso se reconoce. Las sinagogas en el pueblo de Israel no usaban la Septuaginta. Esto es texto hebreo ahí. Ajá, o sea, citaban entonces, a Isaías en su estructura. Sí, totalmente. Okay. Fíjate, Lucas 24:44 dice: estas son las cosas que os hablé estando aún con ustedes. Era necesario que se cumpliese lo que está dicho de mí en la ley de Moisés. Entonces luego dice los profetas, pero luego dice Salmo. ¿Por qué Jesús aquí pone la palabra? ¿O por qué el escritor pone en Jesús la palabra Salmo? Porque en la estructura hebrea, en los escritos, en los Ketubim, en la tercera división de la cultura hebrea, el primer libro que aparece en esa lista es los Salmos. Entonces aquí vemos. O sea, es como la referencia primaria, la base. La base, sí. Entonces, ¿cuál está? Los Salmos está de primero, entonces luego viene Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel. Claro. ¿Por qué pone los profetas de segundo? ¿Y quién está a la cabeza? Josué. Correcto. ¿Entiendes? Josué está a la cabeza. ¿Y por qué ley de Moisés? Génesis, como sabemos que la tradición judía le atribuye los 5 libros a Moisés, entonces Jesús viene citando esa misma estructura. Ahora, la palabra grafé, escritura, Mateo 22:29. Estoy poniendo al Nuevo Testamento hablar en lugar mío. ¿Entiendes? Yo no tengo nada que decir. El Nuevo Testamento sí, dice... Pues yo quiero que hable el Antiguo también. Quiero que hable el Antiguo. Sí, pero que el Antiguo... El Antiguo lo tenemos todos en la mano. Okay. Todos lo tenemos en la mano. Mateo 22:29 dice: entonces respondió Jesús, le dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿A quién le dijo esto Jesús? A los saduceos. Jesús le dijo eso a los saduceos. ¿Por qué? Porque ellos el canon saduceo son los 5 libros de Moisés nada más. Los saduceos cerraban solamente ahí en el Pentateuco. Ellos no están en profetas. Ellos no les interesa eso. Nada de lo que digan los profetas. Porque acuérdate que la idea del Mesías es de los profetas. Correcto. Entonces, como ellos no quieren saber del Mesías. No aceptaban en la concepción del Mesías ni la resurrección de los muertos. Ni la resurrección de los muertos, ni nada de eso. Entonces, Jesús le dijo: ustedes yerran. ¿Por qué? Porque para Jesús, cuando él dice: erráis ignorando las escrituras. Vámonos atrás. Lucas 24:44 dijo: y estas son las palabras que os hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Me entiendes? Y Lucas 22:47 dice, 24:27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba
en todas las escrituras. Porque él dice aquí en Lucas 24, 27, las escrituras, que Jesús considera que los profetas y los escritos también son escrituras como Moisés. Correcto, ¿Entiendes? correcto. Entonces los saduceos no aceptan eso. Y Jesús viene y le dice, ustedes están errando. Ustedes están mal ahí. Le dice Jesús, ustedes no saben lo que están diciendo. Luego, Juan 5, 46 y 47 dice, porque si creyesen a Moisés, me creerían también a mí. También se está dirigiendo a ellos. Entiendo. Si le creen a Moisés, me creen a mí. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús y el mensaje de Moisés él le dijo, es lo mismo. Y él le dijo que Moisés habló de él. Ajá, porque o sea, la razón, ok, aquí hay otro problema. Ya ahí ustedes lo toman de la persona. Pero cuando en la mentalidad judía, cuando un rabino dice de mí, se refiere a que él es un observante de la ley de Moisés, entonces él se refiere a mí porque su vida refleja lo que dice la ley de Moisés. Sí, no, o sea, no vamos a entrar en el tema de la concepción judía versus la concepción cristiana, o sea, nosotros entendemos que él se refería a él y hablaba de él y bueno, por eso también tuvo problemas porque él se autodenominó con respecto a lo que se identificaba de sí mismo. Cuando él hablaba, se identificaba. Pero con los saduceos que él está hablando, no con los fariseos. No hay problema, él habló con los saduceos ahí, ok, ahí los saduceos, ya él estaba corrigiendo a los saduceos. Parece que los saduceos eran los que tenían problemas ahí. O sea, desde una concepción general, o sea, tú y yo podemos concluir que había problemas con los saduceos. Ahora bien, totalmente. El problema, porque a mí ya los saduceos se quedaron en el pasado. Estamos en el presente, 2023, y hay una discusión interminable en este tema, que es quién tiene entonces un problema acá con relación a la conceptualización del canon hebreo del Antiguo Testamento desde la estructura natural, ¿no? De donde sale, de donde se conforma. Porque no es cierto, y esa es una concepción que tenemos muchos cristianos, no es cierto que el judío, porque no acepta a Jesús, esté equivocado en todo. Eso no es así. La Biblia prohíbe, la Biblia prohíbe claramente que nosotros, que somos injertados a la rama natural, nos jactemos como que nosotros somos, todo es lo que tenemos. No, cuando se cometen muchísimos errores. Dilo duro. ¿Por qué? Porque mucha gente sostiene ese pensamiento. No, eso es grave, eso es grave. Mucha gente lo dicen. Oye, los apóstoles dijeron, no, espérate, el mismo apóstol Pablo, o sea, como entendemos los cristianos, ¿verdad? Con todo respeto, por revelación, Pablo advirtió de eso, no se jacten, porque es que la salvación viene por los judíos. O sea, Dios le dio revelación a esa gente, y hay como lo vemos los cristianos, insisto, pero hay otros que hierran terriblemente. Ahora, ¿dónde está mi preocupación? Yo voy a tratar de ser lo más objetivo posible y qué bueno que yo pueda tener esta interacción contigo, Jonathan, porque aún tú tengas tu concepción y como visión, tú eres una persona que tiene como ese don de educativo. Eso yo te lo valoro y te lo respeto mucho, aún en nuestras diferencias. Sí. Aquí tenemos una estructura en una división histórica de un catolicismo ortodoxo que tienen un canon diferente, más amplio, con textos apócrifos históricos, al canon, estamos hablando del Antiguo Testamento, al canon católico romano, que tienen 7 libros por encima del canon que reconoce el cristiano evangélico, vamos a ponerlo así. Sin embargo, revisando la historiografía de ese mismo desarrollo, nosotros vemos ahí un aporte, como tú muy bien lo traíste, de Flavio Josefo, ¿verdad? Claro. Histórico, un judío de su época. Un judío de su época. Hablando de esa manera del canon. Y ahora te voy a mencionar un no judío, pero que respetó mucho la concepción judía de la estructura canónica, que fue Jerónimo. Oye esto. Jerónimo. Jerónimo establece un trabajo y a quien acudes a la fuente original, primaria, natural, como todo buen académico, porque si a mí me hubiesen dado ese trabajo, yo hubiera hecho lo mismo. O sea, yo hubiese dicho, déjame ir donde Jonathan, que Jonathan tiene el conocimiento de la estructura de esa revelación
que Dios le dio Carlos, al pueblo de Israel. tu sesgo religioso no te puede llevar a ti a la estupidez, y perdón por la palabra, No, es válida, es válida. por tu sesgo religioso, no aceptar que la verdad, en un sentido, no quizás en todo, tú tengas que buscar ayuda en otro grupo No, o en otro punto de vista. reconociendo, no, porque lo importante aquí, porque para establecer hechos hay que hacerlo en base a una metodología correcta. Claro, en Entonces, base a una metodología correcta. entonces yo me refiero a Jerónimo, porque Jerónimo establece en esa investigación Sí. un prefacio en donde hace una división correcta como la hace el pueblo de Israel. Entonces yo digo, bueno, Jerónimo incluso señaliza cuáles son esa estructura organizada del pueblo de Israel y dice, bueno, miren, estos son los proféticos que ellos reconocen. Estos son los escritos, que aquí está Salmo, ¿verdad? Donde hay una estructura que encierra esto que ellos llaman escritos. Y aquí está la ley de Moisés. Entonces, si esto aquí es reconocido por ellos, todo lo demás que puede ser validado, aceptado, sobre la base de qué? De un fundamento de respeto histórico a otros textos, porque fueron muchos textos. Es decir, cuando se terminó el trabajo, conforme a lo que entendemos que dice la historia, Sí. y viendo incluso la Septuaginta, sus prefacios, se ven no solo 7 textos apócrifos o deuterocanónicos, sino un compendio de más de 15 textos, más o menos, y no me falla la cuenta. Bueno, y yo te puedo decir lo siguiente, mira, la Biblia cristiana se divide en 2 bloques, en este caso. El Antiguo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento, para los católicos, más los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Entiendes? Claro. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que los no católicos, entonces les reducen los 7 libros. Asumiendo la conceptualización histórica del canon hebreo, porque ellos fueron al canon hebreo. O sea, la reducción no es medalaganaria, sino sobre la base de una reflexión del canon estructurado ya después de Yamnia, si históricamente esto es reconocido por el pueblo de Israel, los académicos judíos y eso. Sí. Que tú lo mencionaste ya después del siglo II, después del siglo II con una estructura más formal. En el siglo I, sí. O en el siglo I, ok, sí, pero sí, ya con una estructura más formal hacia el siglo II, porque ya había también una estructura formal de los 27 textos del Nuevo Testamento, es decir, ya había una estructura ahí en esos 27 textos. Bueno, quien empezó el canon del Nuevo Testamento, el primero que se le ocurrió esa idea, fue a un hereje que le llamaban Marción de Sinope. No es así. No. Lo que hizo fue reducir, es todo lo contrario, fue atacado por eso, por reducir. Pero ya los 27 textos estaban siendo reconocidos no solo por un personaje X, sino por una estructura que estaba siendo salvaguardada. Ahí hay 27 textos. Bueno, tenemos diferencias. El primer canon que él realizó fueron las cartas de Pablo, más el Evangelio de lo tenía reducido. Sí, él lo tenía reducido. Entonces por eso. Pero eso no fue bien visto en un principio. ¿Por qué? Porque las comunidades que existían hasta esa época, la Biblia de ellos era la Biblia hebrea. Claro, lo que te quiero decir, pero lo que te quiero decir es que la estructura del Nuevo Testamento no está en discusión en ninguna etapa de... Pero él la rechazó. Por eso, pero es que la rechazó, no tenía la razón. Pero sí, no tenía la razón. Es como aquel que rechaza textos del Antiguo Testamento que viene de la estructura judía. O sea, el que rechazó eso no sabe lo que está hablando. ¿Por qué? Porque se fueron a la Septuaginta, vamos a decirlo así. Sí, claro. Entonces, la Septuaginta no es la referencia para el pueblo de Israel. A eso me refiero. Entonces, es la referencia para el Nuevo Testamento, okay. pero no para el judaísmo. Pero la referencia para el lenguaje, Jonathan, la referencia porque lo que se documentó y se fue desarrollando no era solo para el pueblo de Israel, era para todo aquel que recibiera el mensaje a partir de Jesús en adelante. No, eso sí. Porque para nosotros es Antiguo y Nuevo Testamento, es decir, una estructura tripartita para el Antiguo y un compendio general para el Nuevo.
ahí no hay discusión. Ahora, la discusión, insisto, por eso te pregunto, ya estamos casi terminando, vamos a dedicar por lo menos 10 minutos más para no hacer el video largo. La discusión está en que los ortodoxos no católicos romanos tienen un canon del Antiguo Testamento mucho más ampliado. Los católicos 66 libros. No, del Antiguo Testamento. Claro. No, 24 más 7. 24 más 7. Más ampliado. No, los ortodoxos son más ampliados que los católicos romanos y que la concepción cristiana evangélica. Los católicos romanos reciben incluso una estructura de la Septuaginta y comienzan en un proceso de descompensación de los textos, es decir, comienzan a filtrar una estructura ya reconocida, Septuaginta, para ellos decir, este sí, estos no, este sí, y quedarse con 7, cosa que no tienen lo de, o sea, en el compendio de la división que se dio entre Oriente y Occidente, ¿verdad? La división dentro de ese primer sigma de la Iglesia Católica en ese momento. Pero luego viene la Reforma Protestante, que aún teniendo estos sacerdotes que se opusieron, como el caso de Lutero, quien era un sacerdote, un académico de su tiempo, un hombre que manejaba el griego y conocía profundamente el hebreo, no eran locos, eran académicos. ¿Qué hacen? Que ven cierta disparidad doctrinal en algunas posturas del papado de ese tiempo, y principalmente por las indulgencias, que tú conoces muy bien esa historia también. ¿Qué hace Lutero? Entra en una contradicción de sus propias creencias, investiga y se da cuenta que la investigación de Jerónimo era distinta a ya lo establecido, a lo estructurado, donde todavía la Iglesia Católica no tenía un canon cerrado completamente, porque en alrededor de 500 años vivían mutilando incluso textos del Nuevo Testamento. O sea, que la historia no es tan simple, y vamos a tocar eso en otro programa. Ahora bien, tenemos a los ortodoxos no católicos romanos, ¿verdad? Con un canon del Antiguo Testamento más ampliado que el de los judíos. Tenemos pero tú me estás hablando de la Iglesia Católica griega. No, pero porque este programa es para el cristiano ver quién está un poquito más apegado ahí. ¿Tú entiendes? Es un examen. Bueno, yo te estoy pidiendo un examen. Decir, analizar las diferencias. No, eso déjamelo a mí. Tú eres muy educado, tranquilo. Déjame a mí mi problema ahí en mi cosmovisión cristiana. Entonces, tenemos a los griegos. A los ortodoxos. Tenemos a los ortodoxos en el sigma, en esa división, con un canon del Antiguo Testamento más ampliado. Tenemos a los católicos con un canon del Antiguo Testamento menos ampliado con relación a los ortodoxos, ¿verdad? Pero con más textos que los judíos de su Antiguo Testamento. Y tenemos a Jerónimo, que le hereda a Lutero un canon equivalente en la matemática, en la suma, exactamente al hebreo. Entonces, es cierto. ¿Cuál sería para el cristiano? No para ti, porque para ti tú solo tienes un canon hasta ahora, hasta que el Señor te ilumine la mente y entonces tú aceptes el Nuevo Testamento en términos de inspiración. Pero yo lo acepto en sentido referencial. Igual que yo acepto los apócrifos. Yo acepto los apócrifos como histórico, pero yo acepto mi compendio. Entonces, en esa parte, ahí para terminar, Jonathan, ese debate tú lo ves necesario, donde está muy claro y establecido el canon del Antiguo Testamento para la estructura, para el pueblo de Israel. Mira, yo te voy a decir lo siguiente sobre eso. En el siglo I, y ya entrando a principios del siglo II, los rabinos ya completaron, ya para esa época, otros libros, porque se coló el libro de Daniel y también estuvo en discusión el libro de Ezequiel a esa época. Oye, ya se cerró el canon ahí. Ahora, los otros libros que conservó el cristianismo, ¿verdad? Los libros deuterocanónicos que contiene la Septuaginta. Que son apócrifos conforme a la concepción. Sí, conforme a la concepción judía. Yo creo que el judaísmo falló en ese sentido. ¿Por qué? Porque todo eso es información necesaria para investigar la Biblia. Todo eso es necesario. En ese caso, al cristianismo hay que darle su plus.
cristianismo tradicional. Hay que darle su plus. ¿Por qué? Porque todo eso es necesario, todo ese tipo de información claro, es todo necesaria. Es necesario, claro. Sí, Sí, todo identificándolo correctamente, todo escrito es necesario para conocer la claro. historia de la guerra de los macabeos. O sea, es historia. Es como que alguien me diga a mí, mira, tú eres cristiano, pero para ti no es necesario conocer la historia de la conquista de América. Pero ¿cómo? Esto es historia. La historia es necesaria. O sea, es necesario que tú conozcas el desarrollo del cristianismo a través del tiempo. Es necesario que tú entiendas también por qué hubo una guerra, o sea, por qué Roma atacó al pueblo de Israel. O sea, es necesario todo eso. Ahora, es necesario entender la revelación de Dios. Una pregunta, o sea, una cosa importante. Mucha gente acepta cómo murió Pedro. Mucha gente acepta eso. Eso es de tradición oral, pero... pero mucha gente lo acepta. Y lo citan en la teología. Y lo citan. Y otros no. Pero muchos lo citan. Dicen, no, él murió con la cabeza para abajo. Sí, pero esa información viene de la literatura apócrifa. De una literatura apócrifa, claro, que puede ser cierta, porque por ejemplo, a Colón le dijeron que él se apió del barco con el pie izquierdo, pero tú sabes que regularmente con el pie derecho que uno afinca. Eso es apócrifo también. La historia hay que filtrarla bien. La historia hay que filtrarla bien. No cualquiera que se invente cualquier cosa sea verificable, tenga peso verificable como parte de la historia. A ver, Jonathan. Lo que quiero decir es que también el cristianismo rechazó mucha escritura apócrifa. O sea, yo con respecto al judaísmo, fallaron al rechazar la lectura apócrifa, deuterocanónica. Pero cuando el cristianismo le quitó el plus porque rechazaron mucha literatura apócrifa. Pero yo tenía entendido que por ejemplo, el Instituto del Templo en Israel, ellos le dan un seguimiento a sus textos históricos, ellos no rechazan textos históricos, o sea, lo evalúan. O sea, tú consideras que sí, porque tú conoces mejor que yo cómo se están manejando ahora mismo con el judaísmo y eso. O sea. Lo que yo quiero decir, Carlos, es que no se le dio la importancia necesaria a esos escritos dentro del judaísmo. No se le dio la importancia necesaria. Es tan así que fíjate que hoy día la gente cristiana evangélica, específicamente, muy poca gente conoce algo de las escrituras deuterocanónicas. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es yo no sé qué cosa. Y eso los inhibe de estudiar la escritura apócrifa. Eso los inhibe. Pero cuando tú te lees el Daniel apócrifo, te lees Eclesiástico, los Salmos de Salomón, te lees la sabiduría, la historia de Judith, esas historias son maravillosas. Son parte de un constructo histórico, claro. Sí, lo que pasa es que esa parte entra más en una parte quizás académica, profunda, que no es muy común. Históricamente no ha sido muy común, es cierto. Y cuando tú te refieres, porque ya tú también estás señalando ahí a los judíos que tampoco le dieron importancia, ellos sabrán por qué. Pero en la concepción cristiana evangélica, el peso del reconocimiento inspirado se centra más en el texto canónico inspirado, como lo reconoce el pueblo de Israel, y dice, no, déjame esto es lo que me va a sustentar una base sobre lo inspirado, profético, o lo que tiene que ver con la instrucción de Moisés mismo. Y el Nuevo Testamento, que es nuestra base, la base. De reconocer un nuevo pacto, de reconocer un nuevo pacto. Antes de terminar, yo quiero dejar algo por plasmado, o por lo menos no plasmado, pero sí ponerlo sobre la mesa. Y es lo siguiente: el Nuevo Testamento apoya la estructura judía, la estructura del canon hebreo. Por eso fue que Jerónimo hizo buen trabajo en ese momento. ¿Por qué? Porque Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras. Y sabemos que cuando Jesús dice escritura se refiere a Moisés, los profetas y los salmos. Pablo también apoyó esta estructura. La apoyó también. ¿Por qué? Porque dice Hechos 24:14, dice, por eso te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios, al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. O sea, aquí vemos que Pablo también sigue esa misma estructura que siguió Jesús, que viene de la tradición anterior.
Y Hechos 17, 2 y 3 dice: Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Aquí utiliza el mismo texto o la misma forma de hablar de Jesús. ¿Qué es escritura? Torá, Nevín y Ketubín. Hechos 17, 11 también lo dice. Dice: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Nuevamente. O sea, Pablo llegó a una comunidad judía en Tesalónica, vino hablando de las escrituras y ellos escudriñaron las escrituras a ver si era verdad lo que Pablo estaba diciendo. ¿Y así cuáles escrituras? Torá, Nevín y Ketubín. Torá, ley, Nevín, profetas y escritura, escritos. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? La carta de Pablo. No podía dejar la carta. Dice segundo de Timoteo 3, 14 al 17, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. Me está hablando del Nuevo Testamento, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde las niñez has sabido las sagradas escrituras. La palabra que está ahí en griega es grafé, que es a la que se refirió Jesús. Así es. La palabra inspirada de Dios en griego es deopneustos, que significa divinamente inspirado, soplado por Dios. Eso se encuentra en el diccionario 2315 griego. Y cuando dice útil para corregir, para enseñar, la palabra enseñar, para enseñar en griego es didascalía, que significa instrucción, Torá, doctrina y enseñanza. Vemos que el texto de la Torá no se aparta de las bases del Nuevo Testamento. Y dice, para redarguir, la palabra griega es alenjos, que significa confrontar para adquirir convicción, reprender el error. O sea, que nosotros hemos visto aquí en el Nuevo Testamento, partiendo desde el libro de Mateo hasta casi todo el Nuevo Testamento, que la estructura que apoya el Nuevo Testamento es la estructura del canon de la Biblia hebrea, del Tanaj. Sin lugar a dudas. Bueno, Jonathan, muchas gracias por venir a compartir con nosotros parte de ese conocimiento que tú has adquirido con el estudio, independientemente de nuestras posturas distintas, pero lo que sí vemos es que en el desarrollo mismo de lo que Dios quiere, que es mostrarse a través de su palabra, lo hace con un orden. Y a mí lo que me preocupa es como tocar temas que aún formen parte de la historia, no revelan al Dios que entendemos que seguimos, ¿verdad? Porque la misma escritura dice que Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden ni de caos. Hay una metodología que Dios estableció para identificar sus textos sagrados. Hermanos y amigos, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Compartan el video, dennos un like de apoyo, eso nos va a seguir ayudando a seguir creciendo en la plataforma. Si no se han suscrito, les invitamos a suscribirse y también a invitar a hermanos y amigos, no importa de qué denominación o concepción sean. Lo importante es que podamos compartir acá de manera abierta, objetiva, estos temas que son temas apasionantes y que forman parte de la historia. Para nosotros, como siempre, un privilegio, saludando a todos los que se han conectado y deseándoles, como siempre, que nuestro Señor les bendiga de la parte de los cristianos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y de la parte de Jonathan, pues también en su concepción, estoy seguro que Él desea bendición para cada uno de ustedes. Nos vamos a ver en una próxima entrega. Hasta la próxima. Bye bye.